Como le informé ayer, Rosario Robles Berlanga usó su cuenta de X, antes Twitter, para celebrar que un tribunal ratificó su sentencia absolutoria por lo que se llamó la estafa maestra, y por el procesamiento que se le hizo por el delito de uso indebido del servicio público. Así escribió, terminó la infamia. Y bueno, pues hoy le agradezco a Rosario Robles que nos tome esta comunicación después de esta resolución. ¿Qué tal, Rosario? Mucho gusto de saludarte, Carlos. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Aquí muy buenas estamos. tardes. Pues, ¿qué significa, Rosario, ya después de haber analizado esta sentencia con sus abogados, es decir, terminó la infamia? ¿Qué fue entonces? ¿Qué podemos interpretar que fue lo que pasó todos estos años con este proceso? Pues una venganza, una hazaña política, una persecución sin sentido, porque pues es muy importante recordar que durante los 6 años jamás que fungí como secretaria de Estado, jamás tuve una acusación, una denuncia por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En la misma imputación que se me hizo, no se establece que yo hubiera tomado un peso del erario público, sino que fui supuestamente omisa frente a una afectación a ese erario por parte de terceros. Y bueno, una acusación que no merecía ni cárcel, ni mucho menos, sino un proceso en libertad. Sin embargo, a pesar de haberme presentado voluntariamente, me mandaron 3 años a ese infierno que es Santa Marta, Catitla. Y ya después en libertad, pues ya había venido ganando mis amparos gracias a este gran instrumento que tenemos en nuestra Constitución frente al abuso del poder. Y finalmente se sobreseyó mi caso, la Fiscalía impugnó esta decisión y el Tribunal de Apelación por unanimidad resolvió que no tenía razón la Fiscalía en sus dichos ni en sus motivaciones, así es que pues ya completamente limpia, libre de cualquier tema relacionado con esto y con una contundencia que después de 8 años nadie ha podido comprobar, ni la Fiscalía ni ninguna autoridad, que hubo esta famosa triangulación de recursos a través de universidades u otro tipo de entidades públicas. No, Rosario, si bien esto vino a ratificar que el tema debió manejarse como un asunto administrativo. Exactamente, como debió de haber sido desde el inicio y no de manera penal, porque así lo estableció el juez y sobre todo porque se trataba de una omisión, porque la única acusación era que yo era la secretaria. Entonces no había ningún elemento, ningún documento, ninguna prueba que aportara que yo hubiera participado en un mecanismo de esa naturaleza. Y pues evidentemente se debió de haber seguido primero un procedimiento administrativo. Pero no se hizo así porque ese no era el objetivo. El objetivo no era la verdad, Carlos. El objetivo no era encontrar verdaderamente la justicia, sino era una hazaña política, una persecución, porque acuérdate que además se me inhabilitó por 10 años por una cuenta de 2,000 pesos, que nada tiene que ver con las 28 casas que les han encontrado a funcionarios actuales. Esto también lo gané. Me hicieron un juicio político en la Cámara de Diputados, me congelaron mis cuentas sin autorización de un juez, es decir, todo el aparato de Estado en contra de mi persona. Y sin embargo aquí estamos firmes, fuertes y más valientes que nunca, Carlos. Claro. Rosario, significa entonces que jurídicamente usted es inocente, pero usted me mencionaba algo y le voy a repetir la pregunta que le hacíamos en Café Milenio hace ya algunos meses, porque mucha gente piensa que sí hubo un desvío y que debieron haber más involucrados, incluso hasta la presidencia de la República. ¿Qué le podría decir a esas personas? Pues que hasta la fecha nadie ha demostrado ese desvío.
No hay un solo caso sólido que tenga la Fiscalía General de la República que acredite lo que es una investigación periodística, porque una cosa es lo que podamos investigar de manera periodística y otra cosa es una investigación de tipo criminal que tiene que aportar pruebas. Y este desvío, que además, por cierto, Carlos, hay que señalar que no solo se hablaba de las secretarías que yo dirigí, sino de otras, y a nadie más se le tocó. Entonces, eso es lo que llama mucho la atención. ¿Por qué solo mi persona? ¿Por qué solo yo? Y entonces, evidentemente, que aquí había una intencionalidad política y que en ningún momento se acreditó, porque además ni siquiera a mí me acusaron, ni siquiera las personas que están ahora bajo proceso han sido acusadas de un peculado, de un desvío de recursos. Y si hubo algún convenio indebido, yo siempre lo dije, en el que si hubiera actuado de manera indebida, ilegal, pues que se persiga, que se investigue y se persigue, que se castigue a los culpables. Pero con una investigación criminal bien hecha por parte de la Fiscalía. Así es, así es, y Muy no con objetivos de carácter político, porque pues yo creo que México no merece esto y la justicia sigue siendo pues una gran asignatura pendiente, Carlos, que no podemos manosear de esta manera. Rosario, ¿habrá alguna respuesta jurídica de usted luego de esta absolución por el tiempo que estuvo en la cárcel? Bueno, evidentemente que todavía falta. Acuérdate que me acusaron también de delincuencia organizada. Llegaron a esos extremos brutales. Claro que un juez suspendió de manera definitiva toda esta situación, pero habrá que concluir este proceso que obviamente queda sin materia desde el momento en que se da esta situación por parte del Tribunal de Apelación. Y una vez que se concluya ya con esto, que será muy pronto, pues discutiremos los asuntos de carácter legal y cómo ir a un proceso que repare el daño que me hicieron, que le hicieron a mi hija Mariana, a mi familia. Pero por lo momento yo estoy, como se los dije, viendo hacia adelante con un gran aprendizaje después de estos años y queriéndole aportar a mi país, mi experiencia, todo lo que represento y soy para rescatar a México. Muy bien, y sabemos aparte que está entrando en una etapa personal importante, junto con su hija Mariana, muchas felicidades por ello. Y en Café Milenio también nos había dicho que por estas épocas, pues viendo cómo estaban las cosas, podría definir algo políticamente hablando. ¿Ya hay algo en eso, Rosario? Todavía no, Carlos, estaba esperando a esta resolución que tardó un poco en llegar y pues ahorita, como tú dices, estoy aquí de abuela, disfrutando estos días de diciembre y ya en enero tomaremos decisiones. En enero tomaremos decisiones del futuro político. Acuérdate que viene mi libro ya en enero y también el documental que habla de mi trayectoria política, rescatando pues años de lucha política por el país, por las mujeres, por la democracia. Y este libro que habla de los 3 años que viví en Santa Marta, Catitla. Y a partir de ahí tomaremos decisiones con mucha calma, con mucha prudencia, pero siempre, Carlos, desde el lado de la oposición y luchando por rescatar a nuestro país. Muy bien. Rosario, pues estaremos al pendiente. Gracias y saludos a Mariana. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Buenas Rosario tardes. Robles Berlanga.